Entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el libro que ustedes están estudiando en la escuela dominical. Y vamos a extraer un poco más de los textos de lo que nos tiene la palabra de Dios en esta mañana. Hechos, capítulo número 2, verso 22. Verso 22, pero vamos a leer primero el verso 7 al 8 y luego el 12 para que podamos entender el pasaje. Hechos 2, 7, 8 y 12. Dice así la palabra de Dios: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso número 12, y dijeron, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el verso 13 dice, mas otros burlándose decían, están borrachos. Verso número 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, verso 24, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso número 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana te agradecemos, Señor, y te alabamos por la oportunidad gloriosa que nos das de abrir tu palabra. Oh, qué glorioso es abrir tu palabra. Qué glorioso es, Señor, que ésta nos hable de manera especial. Pedimos, Señor, que tú ciertamente nos hables
pero que nuestros oídos no estén tapados para oír tu voz, sino que estén atentos y dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo, amén y amén. En los años 70 se inició una serie de televisión, ¿no la presentan ahí? Una serie de televisión que se llamó El Chapulín Colorado. Y toditos se ríen porque la mayoría, ¿verdad?, lo vio en algún momento de su historia. Esa serie hablaba acerca de un personaje sin igual, un héroe sin igual, no como Superman que podía desbaratarlo todo con sus ojos y todo lo demás, sino un héroe torpe que no podía resolver las cosas por sí mismo, pero que cuando la persona estaba en problemas y se veían en dificultades, gritaban, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y saltaba el Chapulín Colorado y decía, ¡yo! El Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Y cuando vemos esto, estas personas que necesitaban a alguien de ayuda, también nos preguntamos, ¿y a nosotros quién nos ayuda? Porque tenemos que tener claro, hermanos, que aunque no estamos en las dificultades de la serie de televisión, todos nosotros de una manera u otra enfrentamos problemas en el día a día. Enfrentamos dificultades. Estos en ocasiones pueden ser difíciles y a veces imposibles de poder resolver. Una salud deteriorada, unas finanzas que no recuperamos o un problema en la familia que por nuestros medios no podemos resolver. De una vez nosotros deberíamos, igual que estas personas, gritar, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y es que nuestras vidas se enfrentan a estos problemas, pero la Biblia nos dice que hay uno que no es torpe, que no es impotente ni débil, sino que es todopoderoso para ayudarnos en las dificultades más tremendas que nos puede ocupar. Y por eso en esta mañana, con la ayuda del Señor, queridos hermanos, yo quisiera que podamos compartir el tema, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pero de acuerdo al texto, una demostración del señorío de Cristo, el cual es el único a quien debemos clamar. El texto que nos ocupa, si se dieron cuenta, en los versículos números 7, 8, 12 y 13 que leímos, se enfrenta a una problemática. ¿Cuál es la problemática? Un grupo de personas, 120, se habían reunido en un aposento, en un lugar alto donde habían celebrado días anteriores, unos 40 y tantos días anteriores, lo que tú y yo hemos celebrado hoy, la Santa Cena. Y en este lugar, estas personas habían recibido poder de Dios. Ya había sido profetizado y le había sido dicho a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder. Pero esa manifestación de poder y esa llegada de poder había hecho un estruendo tremendo en la comunidad de Jerusalén. El pueblo celebraba una fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Y todos estaban alegres porque iban al templo a celebrar una de las 3 fiestas obligatorias que el pueblo tenía que ir. Pero se encontraron con esta novedad. Un grupo de hombres, un estruendo, y este grupo de personas que salieron a hablar las maravillas de Dios. Pero lo sorprendente fue que no fue en inglés, ni en cibaeño, ni sureño, ni del este. Fue en todos los idiomas porque todos les entendieron las maravillas de Dios. Por eso dice el texto
en el verso número 8 que hemos leído hace un momento, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estas personas, frente a esa dificultad, encontraron una problemática y se hicieron tres preguntas. ¿No son estos galileos? ¿Cómo nosotros podemos escucharle? Y sobre todo, ellos dijeron, ¿qué significa eso? El texto y el discurso que Pedro va a realizar es una demostración, es una respuesta ante las dificultades y los problemas que estas personas presentaron. ¿Qué significa eso? Y Pedro les va a decir que esto no era más que la manifestación del Espíritu Santo que había sido profetizado ya por un profeta cientos de años antes llamado Joel. Y por eso en los versos 14 al 21, que no lo leímos, se presenta la profecía de Joel. Más bien del 17 al 21 se presenta la profecía de Joel. Una profecía que tendría un cumplimiento parcial en ese momento, porque algunas de ellas no se habían cumplido o no se cumplirían cuando dice el texto de que sus jóvenes verán visiones y que sus ancianos soñarán sueños. Verso número 18, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Verso número 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Bueno, hoy en día tenemos muchas señales, pero todavía eso queda para el tiempo de la gran tribulación, que es el preámbulo de la segunda venida de Cristo entre nosotros. Dios lo había dicho, pero sobre todo Pedro termina la profecía de Joel con una frase interesante. La profecía de Joel no termina ahí, sigue hacia adelante. Pero qué interesante que intencionalmente Pedro termina la profecía con las siguientes palabras. Verso número 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todos se preguntaron entonces, ¿quién es ese Señor en el cual podemos ser salvos? Y los versos 22 en adelante es una respuesta de la demostración de quién era ese Señor a quien ellos debían de invocar. Por ello, vamos a visualizar en esta mañana varios aspectos de por qué Jesús, y que Pedro va a utilizar, de por qué Jesús es el Señor. Jesús es el Señor debido a que fue aprobado en su humanidad, fue programada su muerte, pero fue levantado de la tumba y exaltado en los cielos y merece que le invoquemos. Tú que estás con nosotros en esta mañana, que nos visita, o acaso habrás podido estar muchísimo tiempo. Quiero decirte que la razón de que estemos aquí es que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es hablar acerca de una persona. Muchas veces en el mundo secular quiere tergiversar el aspecto del Evangelio porque lo quiere tratar como una religión cualquiera. Bueno, esos son los religiosos que se llaman evangélicos o protestantes. Pero más que ello, nosotros somos los pregoneros de la gloria de una persona. ¿De quién? De Cristo. Por eso Pedro nos va a ayudar a nosotros a poder visualizar eso. En primer lugar, Pedro habla del señorío de Cristo
porque Pedro extiende que en su humanidad fue un hombre aprobado. Y eso aparece en el verso número 22. Vayamos todos juntos al texto, que nos vamos a quedar ahí en el verso número 22 del capítulo número 2. Verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cristo es el Señor debido a que es el único con una humanidad excepcional. Quiero que se guarden esa frase. Cristo es el Señor porque es el único con una humanidad excepcional, como hemos dicho anteriormente. En primer lugar, nos dice que, y lo que quiere destacar el texto es que Cristo fue realmente hombre, 100% hombre, 100% Dios. No 50% hombre, 50% Dios. No, enteramente humano y enteramente divino. ¿Por qué lo sabemos? Es que de una manera intencional y deliberada, Pedro escoge el título de Cristo que habla mayormente de su humanidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de Cristo aquí? Jesús Nazareno. O Jesús, el de Nazaret. Y el de Nazareno es un término que identifica la humanidad de Cristo. Se utiliza en diferentes pasajes, por ejemplo, en Marcos, cuando Cristo va a dar una entrada a su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 9, dice: y Jesús de Nazaret comenzó a predicar. Pero además, cuando Felipe y Natanael hablaban acerca del Cristo, en San Juan capítulo 1, versículo número 45, dice: hemos encontrado al Cristo. ¿Y quién es? ¿De dónde viene? Jesús de Nazaret. Y de Nazaret puede venir algo bueno. Y era que Natanael era un auténtico israelita. Dice: y de verdad tú eres un auténtico israelita, le dijo Cristo después. Porque Nazaret era un pueblito de nada, un pueblucho. Aquí no hay pueblo así tan... Pero en Santo Domingo o en otros países sabemos cuáles son unos pueblitos de nada. Bueno, Nazaret era eso. Y Jesús era de Nazaret. Ahora, cuando las multitudes en la entrada triunfal, Mateo capítulo 21, versículo número 11, Cristo entra a Jerusalén, bajando la colina del Monte de los Olivos, junto con todas las personas que repartían ramas entre las piedras para que el burriquito donde él estaba caminara tranquilamente, y también colocaban sus mantas en ella. Todos comenzaban a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando llega al templo y llegan a Jerusalén, preguntaron: ¿y quién es este? Este es Jesús, el profeta de Nazaret. Porque todos entendían que Cristo era solo y solamente humano. Ahora, este término Jesús de Nazaret también le identifica con la vida milagrosa de Cristo. Cuando Cristo hacía milagros y los demonios lo conocían, por ejemplo, los demonios decían: Jesús de Nazaret, ¿por qué vienes a perturbarnos antes de tiempo? Esto aparece en infinitas veces, pero también fue el título que utilizó Pilato para identificar la causa de Cristo. Y la causa de Cristo, por ejemplo, en latín, es INRI. Y muchos han visto en los crucifijos que tiene un INRI en la parte de arriba. Eso no es más que Jesús de Nazaret, Rey de los judíos en latín. Y en griego,
por igual lo escribieron y también en hebreo. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cristo era auténticamente hombre, pero también el texto nos dice de que como hombre fue aprobado por Dios. Dice el texto, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y este término aprobado por Dios significa en primer lugar que Dios lo había mostrado ante la humanidad. Dios se había preparado, como dice el libro de Hebreos, se había preparado Cordero para presentarlo a la humanidad. Cuando Cristo está en el bautismo, ¿qué sucede en el bautismo de Jesús? Juan vio el Espíritu Santo que vino como paloma, pero también vio a Jesús que estaba ahí en el agua y escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Dios estaba presentando a Cristo. Dios estaba presentando a Cristo, pero además es la manifestación de la gloria ante sus discípulos. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando suben al monte de la transfiguración, llamado también en otro lugar el monte Tabor, se presenta algo espectacular. Moisés y Elías, la ley y los profetas ante Jesús. Y Pedro dijo, esto es el cielo. Este es el lugar donde no tenemos que movernos. ¿Y qué dijo entonces? Vamos a hacer 3 cabañitas, tres casitas de campaña. Una se la vamos a dar a Moisés, una a Elías y otro a Jesús. Y mientras él decía estas cosas, dice el texto que una nube lo tapó de sus ojos. Y escucharon una voz y dijeron, este es mi Hijo amado. Y cuando la nube se fue, solo estaba Cristo. Qué glorioso es esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba reconociendo la humanidad aprobada de Cristo. Cristo es el único y sobre todo, como termina la frase en Tabor, dice, y a él oíd. Querido hermano, no hay que oír a nadie más, solo a Cristo. ¿Tú quieres de verdad ser librado de las dificultades, de los problemas, del día a día, de la vida que la vida cristiana demanda? Solo escucha a Cristo. Solo escucha a Cristo. Jesús es presentado como el verdadero Hijo de Dios, pero también la palabra aprobado no solo habla de presentación, sino también habla de aprobación de una manera excepcional. ¿Cómo Jesús demostró que había sido aprobado como humano? Lo demostró haciendo milagros, haciendo prodigios y haciendo señales. Es interesante que para poder saber lo que significa cada uno de ellos, debemos que entender que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no solo hizo milagros, prodigios y señales en aquel entonces, sino lo que hace hoy en día. Y la maravilla, ¿de qué hablan las maravillas? Las maravillas hablan acerca de que la persona quien lo iba a recibir era una persona que estaba dispuesta a alabar a Dios cuando lo recibiera. Lucas capítulo 5, número 26 nos dice, y todos sobrecogidos con asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. En la entrada triunfal, esto lo dijeron cuando vieron a Jesús bajar del Monte de los Olivos y decían que comenzaron a alabar a Dios en una manera especial y daban voces diciendo que grandes maravillas habían visto. Querido hermano,
nosotros debemos estar dispuestos a glorificar a Dios, porque nuestra vida es el producto de una maravilla de Dios. ¿Usted sabía que usted y yo estábamos perdidos? Irremisiblemente, no había forma de que tú y yo pudiéramos salvarnos. ¿Tú sabías que por causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, no solo que ellos lo hicieron, sino que también nosotros lo practicamos, estamos condenados? Veía un poco en el periódico, cuando estaba revisando, que una artista del mundo, que ha tenido bastante escándalo con españoles, con chilenos y todo lo demás, decía estas palabras: la monogamia es una utopía. ¿Qué decía ello? Que tener un hombre y una mujer que sean pareja y que no tengan a nadie más es algo ilusorio, es algo que nada más sucede en la imaginación. Y así es la mente en general del mundo. ¿Por qué? Porque se encadenan y se avanzan hacia pecar contra Dios. Porque no solo el hombre es pecador por su condición, y no somos pecadores por nuestra condición, sino por lo que hacemos, por lo que pensamos. Pero gracias a Dios, que somos el producto de la maravilla de Dios, porque Dios bajó al mundo y murió por nuestros pecados para librarnos y darnos la vida eterna. Pero además Cristo hizo prodigios. Y estos prodigios eran cosas sobrenaturales, eran manifestaciones de sanidad que recibían las personas. Pero también hizo señales en el cielo. Cuando sucedió hace unos días, el 9 de abril, el famoso eclipse total, muchas personas comenzó a darse en el pecho. Yo recuerdo cuando estaba en Puerto Plata, y yo hice ese cuento, pero yo recuerdo en Puerto Plata tiembla mucho la tierra. Y eso es realmente un problema. Pero tú veías a la gente que salía a la calle y se daba en el pecho cuando veían una señal. Pero hoy en día la gente comienza a hacerse especulaciones de las señales que hay y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Que estas personas, en vez de temer de que algo pueda ocurrir, se vuelven aficionados a esas señales. Por ejemplo, cuando estaba ocurriendo ahora el eclipse, ¿cuál era lo más importante? Que la gente estaba comprando lentes para poder ver el eclipse. En vez de pensar de que podía ocurrir algo, se estaban comprando lentes para ver el eclipse. Entonces, las personas se han hecho aficionados y ven señales y no creen. Por ejemplo, cuando Cristo estaba con los fariseos y los escribas, en todo momento ellos le decían: Señor, muéstranos una señal. Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Muéstranos una señal. Y dice el texto que el Señor no le dio ninguna señal, sino que le dio la señal de Jonás. Así como Jonás permaneció en el pez 3 días y 3 noches, así permanecerá el Hijo del Hombre en la tierra y será levantado. Cristo Jesús es la señal más maravillosa. En segundo lugar, el texto nos dice no solo que Jesucristo fue aprobado en su humanidad, pero también nos dice que el Señor es, que Cristo es Señor, que debemos invocar por su muerte sin igual. Por su muerte sin igual. Dice en el verso número 23, capítulo número 2, estamos ahí, no hemos ido. Capítulo número 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, ¿haciendo qué? Crucificándole. La muerte de Cristo es una muerte sin igual. Fíjense cómo dice el texto. Es interesante que como aparece el texto, no es algo que sucede a la deriva, sino que es importante.
Dice el texto, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Yo sé que el tiempo se me está acabando, porque lo veo aquí y lo veo allá, pero no quiero dejar esto, y vamos a seguir en la próxima clase, pues vamos a seguir con esto porque sigue todavía, pero no quiero dejar este de lado. Jesús vino a la tierra con un plan y nada de lo que estaba escrito en el plan pasó desapercibido. El texto dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que iba a suceder en la vida de Cristo estaba totalmente planificado. Todo estaba totalmente planificado. El texto nos dice que Dios mismo, y por ende Jesús, conocía lo que iba a suceder. Los evangelios registran por lo menos 3 ocasiones en que Jesús anunció su muerte. La semana pasada lo vimos cuando hablamos acerca de el texto de Hechos, el anuncio de Cristo, de la muerte de Cristo a sus discípulos. Ahora, fue su plan el entregarse para que le dieran muerte. Por eso en múltiples ocasiones Cristo dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cristo es Señor por su muerte sin igual. Porque a pesar de que los principales sacerdotes le querían matar y le iban a matar, no lo iban a hacer en el tiempo que ellos quisieran, sino que lo iban a hacer en el tiempo que Jesús había señalado. Por eso nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 18, que ustedes no han sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue entregado ¿desde cuándo? Desde ayer, desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino con un plan específico y la humanidad de hoy cree que venció a Cristo. Decían algunos, si Cristo viene, no lo vamos a clavar en la cruz, lo vamos a ametrallar. Pero ellos no saben que Cristo tenía en sus manos su vida y en sus manos la entregaría y también la iba a tomar. Y es que ese plan bíblicamente se encuentra desde el mismo momento en que el hombre y la mujer pecan. Es lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. La mujer peca, la serpiente está ahí y el Señor le dice a la serpiente, mira, ¿tú sabes qué? Que tu simiente va a morder a la simiente de la mujer en el talón, pero la simiente de ella te va a machucar la cabeza. ¿Y sabes qué estaba diciendo ahí? Que el que iba a venir de la mujer. Es interesante que haya sido la simiente de la mujer. Eso será un asunto de otro tema que podamos hablar. La simiente de la mujer vendría el que sería el Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Que nada pasó desapercibido. Nos fijamos que la muerte de Cristo, de Jesús, fue conocida y fijada desde antes de la fundación del mundo. Y además, el drama de la crucifixión es ampliamente conocido. Jesús es traicionado, acusado injustamente, condenado por los líderes religiosos y entregado a los romanos para que le dieran muerte. Fíjense cómo el texto nos dice que los judíos, y no solo los judíos, fueron culpables de la muerte de Cristo, sino los gentiles también. Dice el texto, el verso 23, dice, y ustedes en anticipado consejo prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Los judíos le entregaron y los romanos le crucificaron, pero todos son culpables. Ustedes sabían que la humanidad en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, se divide entre judíos y gentiles. Judíos, el pueblo de Dios, el pueblo designado por Dios para ser de bendición,
la simiente de Abraham. Y los gentiles, los que no son judíos, los griegos, los romanos, todos, los dominicanos, que no estábamos todavía ahí, pero estábamos incluidos, los panameños, los guatemaltecos, los colombianos, todos estaban ahí. ¿Y saben qué? Que el texto dice, ustedes los judíos le entregaron y lo mandaron a matar por manos de inicuos, que eran los gentiles. El texto original dice, y lo entregaron a los gentiles. Y tú y yo estábamos incluidos. Por eso si tú escuchas el Evangelio, ¿sabes qué? Que tú tienes una culpa en la muerte de Cristo. Todos somos culpables de la muerte de Cristo. Pero Cristo murió para rescatarnos de nuestros pecados. No solo un grupo es culpable, todos son culpables. Pero la maravilla de esto es que Cristo murió por todos para rescatarnos. Cristo murió por todos para rescatarnos. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Una vida eterna que tú puedes tener hoy, si no conoces de Cristo, diciéndole, Señor, perdona mis pecados. Ven a mi vida y dame la vida eterna. ¿Hasta qué hora tengo, hermano? ¿Hasta ahora? Ah, ok, ya está. Entonces vamos a seguir en la próxima. Pero si tú deseas conocer más acerca de Cristo, no te vayas. Seguimos en la segunda. Porque hemos visto que Cristo es el Señor a quien debemos acudir por una humanidad aprobada, pero por una muerte sin igual también. Dios le bendiga.